Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? A ver. Bueno, me presento. Igual vamos a ver si van. Vamos a ver si va. A ver, un segundo, porque me está haciendo un eco. Sí, acopla, me está haciendo algún eco. Un minuto. Disculpe, doctor, pero no se lo escucha. A ver, ahí se me escucha mejor. Sí, ahí sí. Sí, Creo que profe. sin el eco. Sí. Ahí me quería decir algo. Bueno. Eh, bueno, me presento, soy Daniel Balonas, estoy viendo que están conectados los demás docentes de la comisión, la veo a Bettina Rossetti, Adrián Surace, a Daniel Canevelli y a Cecilia Ribeiro. Entre los cinco les vamos a tratar de ir dando por este medio, que es nuevo, pero bueno, ya es un poco menos nuevo, un poco ya lo conocemos, para ir aprendiendo esta materia que es bastante compleja y extensa normalmente en la cursada regular, ni les cuento si la tenemos que ver por esta vía. Yo estoy viendo, ahora somos 30 y pico de personas, yo en lista tenía 60 casi, eh, quizá vayan entrando de a poco. Vamos a tratar este cuatrimestre de capitalizar un poco la experiencia de lo que fue el cuatrimestre pasado. No sé quiénes de ustedes ya cursaron alguna materia el cuatrimestre pasado en forma virtual. Supongo que la mayoría. Sí, profe. Bueno, los que veo con las cámaras, veo que me hacen que sí, los demás supongo que también. Algo que yo les quería pedir que hagan lo posible es por conectarse con cámara. Yo sé que hay dificultades, sé que alguno puede tener problemas con el ancho de banda y no lo consigue, con lo cual no es, a ver, no es una imposición. El que no puede, no puede. Pero sí les pido el esfuerzo porque creo que suma mucho al vínculo que consigamos trabar los docentes, nosotros mismos a veces hablar y ver una cara que nos contesta o que asiente o no, nos ayuda mucho a la clase. Y creo que también nos ayuda a ustedes porque algo que yo noté en el cuatrimestre pasado es que hubo muchos alumnos que cuando llegó el momento de los exámenes, que en principio si no cambia nada los tomaremos oral por esta vía, y muchos que nunca se habían conectado con la cámara, el día del examen les costó. Entonces, a lo mejor les va a venir bien este esfuerzo de irse familiarizando, traten de participar en clase. Yo puse tratar de hacer prácticos en forma lo más simple. A ver, hay alguien. Bueno, a ver, creo que me parece que estabas acoplando una conexión. Que tenés que, Betina, me parece que tenés que silenciar alguna de las dos. No te escucho. Ahí te escuchamos. Bueno, no, me pareció que era Betina, que estaba conectada con dos aparatos y mi voz salía por uno, entraba por el otro y ahí hacía el acople. Pero bueno, ahora ya está. Lo que les decía, vuelvo a decir, no es una imposición. El que no puede, no puede y no tiene que dar explicaciones. Pero los que se puedan conectar creo que va a sumar mucho. Y también a ustedes los va a familiarizar. Vamos a tratar de que participen. Mi idea es, a lo largo de este cuatrimestre, volver un poco a hacer
casos de ejercicios prácticos como hacíamos en el aula hasta el año pasado. Vamos a trabajar en grupo, para lo cual en alguna clase no van a ser todas por mucho tiempo, pero 2, 3, 4 veces en el cuatrimestre los voy a dividir en salas para que trabajen en grupos chicos, y para tratar de lograr un poco lo que logramos en el aula, que es no solo transmitirle un montón de conocimientos teóricos, sino que puedan llevar estos conocimientos a la práctica, a resolver problemas, que creo que si los abogados estudiamos para algo, es para resolver problemas en el ámbito que nos toca. Y un poco lo que les queremos transmitir es eso, es herramientas para poder resolver problemas, porque aprender de memoria conceptos y repetirlos no les va a sumar tanto en la vida profesional. Bueno, les agradezco el esfuerzo porque pedí eso y se me llenó la pantalla de caras, lo cual que me alegra de irlos conociendo, y algo que yo les dije el cuatrimestre pasado y se los cuento ahora, yo suelo tener muy mala memoria para vincular nombres con caras. A veces los veo, los recuerdo, pero no recuerdo los nombres. Y el Zoom me da una gran ayuda, porque me pone el nombre de cada uno abajo, con lo cual a mí me pasa que los alumnos del cuatrimestre pasado son los primeros que creo que retengo el nombre de la mayoría. Con lo cual, eso también ayuda a veces a acercarme. La materia, como les conté al principio, y muchos ya lo deben saber, es una materia muy extensa. Es de las más extensas de la carrera. Y sé que para los que no tienen vínculo con el área del derecho comercial, sea porque no trabajaron nunca en una empresa, o tuvieron contacto con empresas, o porque a lo mejor tuvieron, o no tuvieron empleo, tuvieron empleos en áreas que no tienen nada que ver con esto, al principio les cuesta un poco esa abstracción de la persona. O sea, de cómo existe una persona, que no la veo, pero que se vincula con el mundo, que tiene derechos, que tiene obligaciones, y a su vez cómo tenemos todo un régimen interno de esa persona para ver cómo logramos que este sujeto imaginario tenga voluntad, y cómo tenemos una voluntad que pueda ser interpretada. Entonces todo esto, yo sé que al principio, para muchos, empieza a ser un poco abstracto. Y yo lo primero que les pido siempre es, bueno, si empiezan a ver que es abstracto, quiere decir que les falta preguntar interés. Porque si esta materia hay algo que no tiene, que no es abstracto. Concreta. Todo lo que vamos a ir trabajando acá son cosas que los que nos dedicamos a esto en el estudio lo ven todos los días. Y además algo, yo me imagino que muchos de ustedes no se piensan dedicar al derecho comercial. Pero en el área del derecho en la que ejerzan, les va a tocar cruzarse con sociedades o con personas jurídicas como contraparte o como partes que ustedes defiendan. Entonces, mucho de lo que vamos a ver acá van a ser herramientas que van a poder usar en otras áreas del derecho, ya sea en familia, en laboral, en cualquier área del derecho ustedes van a poder terminar en algún momento vinculados con personas jurídicas. Y ahí van a necesitar un poco, o les va a poder ser muy útil conocer muchas de las herramientas que les vamos a ir dando en esta materia. Entonces, lo primero es, si esto lo encuentran abstracto, no se queden con esa idea, y cualquier cosa nos consultan todas las veces que haga falta, ya sea acá en la clase por Zoom, que la vamos a hacer regularmente todos los lunes y miércoles a la hora que hubiésemos tenido la clase. Pueden hacerla en el campus, que lo vamos a usar obviamente muchísimo, lo ideal sería a través del foro. Yo les voy a proponer, nosotros en el campus abrimos un foro, donde obviamente la pregunta que haga cualquiera de ustedes la van a ver el resto de los compañeros. Si a alguien se le ocurre una respuesta para el compañero, déla, pues es una forma de ir construyendo. Obviamente nosotros como docentes vamos a dirigir si hay un error, pero a veces es bueno que se contesten entre ustedes. Y de última, si la contestamos nosotros, también es bueno que la respuesta sea pública para todos los demás. Y por supuesto que tienen el servicio de mensajería del campus, que yo a veces prefiero dejarlo para aquellas cuestiones que a veces son personales, una consulta, personales me refiero a una consulta sobre la cursada, sobre algo que prefieran que no sea visto por el resto de los compañeros. Ahora, lo que tenga que ver con el contenido de la materia, creo que es más cómodo y es bueno para todos si lo manejamos por el foro. Con lo cual creo que es un buen ejercicio, aunque sea una vez a la semana, entrar al campus, ver el foro, a ver si hay consultas que interesen, porque del foro a ustedes no les llega el aviso por mail de que hay novedades si no entran.
No es como el de novedades que les mando yo, que les llega el mail. Y por supuesto tienen la mensajería con todos los docentes de la comisión para cualquier otra consulta. Como consejo, les voy aconsejando que, luego les voy sugiriendo que traten de largarse a hablar en la clase, porque esto los va a ayudar. Primero, ya les digo, en algún momento van a tener un examen por esta vía y familiarizarse con hablar a la cámara, a la computadora, les va a hacer bien. Y segundo, porque creo que nuestra profesión va en camino a que muchas cosas se resuelvan por esta vía. Hoy en día ya estamos teniendo audiencias, mediaciones, conciliaciones por Zoom, y como dijo en una charla el doctor Cuadri, que es el secretario de Cámara de Morón, un excelente procesalista, en una charla dijo, cuando algo de innovación o modernización viene, después no se va. Con lo cual la pandemia obviamente va a pasar. Y por suerte creo que vamos a volver a las clases presenciales, al aula, a lo que extrañamos. Pero yo creo que las audiencias virtuales van a quedar para muchos supuestos. Algunas volverán presenciales y otras serán por esta vía. No sería de extrañar que este mecanismo virtual que conocimos en la emergencia quede y que a lo mejor aún teniendo clases virtuales, un día un docente les pueda proponer una clase de consulta por Zoom. A lo mejor fuera del horario de clase dice, bueno, quieren repasar, en vez de venir a la facultad les ofrezco fuera del horario una consulta por Zoom a los que quieran. Con lo cual, estos medios van a quedar. Yo no tengo dudas que van a quedar, a ver, en la vida profesional, las reuniones. Yo tengo clientes que históricamente hacíamos una reunión mensual que implicaba para mí perder una tarde entera, yendo a la empresa, reunirnos con otros profesionales, con el directorio. Ahora la empezamos a hacer por Zoom. Y yo supongo que en cuanto nos dejen salir, haremos 1 o 2 presenciales, porque todos nos extrañamos y queremos volver al café y a las galletitas, pero después algún momento más complejo las volveremos a hacer por Zoom. Entonces, intenten empezar a habituarse, aunque sé que cuesta. A nosotros mismos todavía nos cuesta un poco, pero traten de hacerlo. Por eso les pedí que abran la cámara en lo posible, y ahora por lo menos, no sé, yo estoy viendo que tengo, sí, una pantalla y media, o sea, más o menos la mitad de los conectados con cámara. Y a los que fueron llegando después, que veo que ahora ya somos 50 y pico, les repito algo que dije al principio. No es una exigencia, el que no puede hacerlo, no lo hace, y no tiene que dar ninguna explicación, pero los que se puedan abrir la cámara, y los que de a poco se animen a levantar la mano, a hablar en cámara, creo que les va a ser útil, y vamos a poder construir una clase mejor. Los que no puedan, por supuesto que tienen acá el chat. En lo posible vamos a tratar de estar 2 docentes a la vez, cosa que si alguno no tiene forma o se le complica el micrófono, puede preguntar por chat y lo trataremos de contestar. Y el primer pedido es ese, no se queden con dudas. Pregunten, la idea de la clase, sobre todo hacer esta reunión por Zoom, es que no se queden con dudas, dar la explicación, porque si nadie preguntara, sería para nosotros más fácil grabar un videíto, subirles un video a la página y dejarlo para que lo vean en el horario que les sea más cómodo. Pero todavía yo creo que el cuatrimestre pasado lo salvó el Zoom. Y en este medio que nos podemos encontrar, yo creo que las clases virtuales todavía creo que siguen el mejor mecanismo para acercarles la materia. Pero bueno, como les dije, vamos a trabajar. Hoy, digamos, por ser la primera clase no subí actividad, pero vamos a subir todas las semanas alguna actividad vamos a hacer, casi les diría que todas las clases. No vamos a ser tan intensivos como fuimos al principio del cuatrimestre pasado, por una razón, en aquel momento no teníamos reuniones por Zoom y ahora las tenemos. Pero también hay algo que aprendimos, que es que la clase por Zoom tiene un nivel de tolerancia o de concentración menor que la clase presencial. Con lo cual, yo creo que si bastante les costaba aguantarme en clase 1h30 o 2 por Zoom, no sé cómo hacen a veces para aguantarme más. Yo no me aguantaría tanto tiempo. Por eso voy a tratar de empezar a hacer cosas por fuera de la clase. ¿A qué me refiero con eso? A subirles tareas y cosas que nos permitan que la clase sea un poco más dialogada y un poco más resolver los temas que sabemos que son más complejos, y no una exposición de 2 horas, porque creo que es intolerable escuchar 2 horas por Zoom. Pero claro, para eso lo que yo necesito es que ustedes
las vayan resolviendo, y las más de las veces la actividad que les voy a proponer va a ser sobre las cuestiones que después vamos a tratar en clase. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener que leer de la bibliografía de la que ahora vamos a hablar previamente, tratar de resolver actividades e encontrar en las actividades qué es lo que no entienden, para que después la clase sea para resolver aquello que no se entiende. O sea, esto, ahora todos los que veníamos hace muchos años dando clases sin ser docentes, y estamos estudiando, haciendo cursos que nos propone la facultad, y aprendiendo de los que son docentes, hay algo que nos enseñan que es lo que se llama aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? Históricamente se dice que, bueno, en el aula el profesor enseña y después se manda la tarea para hacer en casa. El aula invertida pura es lo contrario. Es que ustedes aprendan solos en su casa, leyendo, estudiando, y en el aula hagamos la tarea juntos como forma de consolidar lo que se aprendió. Yo no digo que voy a hacer eso estrictamente, pero sí la idea es aplicar en algunas clases, algunos conceptos, un poco eso. Yo mandarles una tarea, que a lo mejor puede ser unas pocas preguntas, verdadero o falso, pero algo que en la resolución los obliga a leer previamente a la clase, tratar de entender y resolverlo. Y después hacer la clase sobre la base de lo que ustedes trabajan. Entonces, en la clase, corregir donde no pudieron resolver o donde hubo errores. A lo mejor hay temas que me doy cuenta que no entendieron, en vez de perder tiempo en eso, lo dedico a lo que yo en la corrección veo que no. Entonces, un poco la idea va a ser trabajar no solo en la clase, porque si no es imposible. Esto todas las cosas que venimos aprendiendo del cuatrimestre pasado. Acá alguien me pone que se cortó. ¿Se me corta el audio o se escucha mal? No, profe, se escucha bien. Bueno, igual yo les cuento algo, porque puede pasar, todos estamos con conexiones a internet que a veces no son las mejores. Todas las clases las grabamos y a lo sumo al día siguiente yo se las subo al campus en lugar de clase y las dejo subidas todo el cuatrimestre. ¿A qué voy con esto? Si alguien no escuchó una parte, además el audio no se graba por internet, sino que se graba en mi computadora, con lo cual, aún ante una falla de internet, el audio de la grabación queda completo. Por eso, si alguna parte la perdieron, les queda el audio. Si algún lunes o miércoles no se pueden conectar, pueden después ver la clase en la semana. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Lo que yo les voy pidiendo es que para la clase que viene, o sea, para el lunes, traten de empezar a armar grupos de 4 personas. Y que me manden nombre y DNI de cada uno de los 4. Como yo sé que a veces, normalmente se les complicaba en el aula, supongo que acá menos, porque muchos no se conocerán, yo lo que les doy la chance es que todos que puedan armar grupos, pero reitero, de 4, ni de 3 ni de 5, lo que sean de 4, me manden los grupos armados. Los que no sé, para el lunes o miércoles que viene no tengan grupo, yo directamente los armo y les digo, bueno, este es el grupo, y ustedes por el campus se pueden conectar con los compañeros de grupo perfectamente. Un consejo que yo se los di el cuatrimestre pasado tarde. Se los di tarde porque se los di antes del final. Pero porque no se me ocurrió antes, no fue de mala fe. Esta es una materia para estudiar en grupo. Creo que todas sirven, pero esta es especialmente para estudiar en grupo. ¿Por qué? Porque estudiando en grupo se van a dar cuenta de muchas cosas que creían que entendieron, y cuando un compañero tira la pregunta se van a dar cuenta que no. Entonces ustedes dirán, bueno, pero estamos encerrados. Bueno, por Zoom. A mí me sorprendió entrando a una clase de repaso para el final, o sea, ya al final del cuatrimestre anterior, creo que estaba en esa clase alguien que ahora vi por acá, que se habían conectado 10 minutos antes, estaban estudiando juntos, eran 5 o 6 alumnos, que estaban estudiando juntos. En cuanto yo entré, está el profe diciendo, no, síganlo. Por poco me emociono, se me cae una lágrima de cómo lo vi estudiando. Yo la vi, profe, esa clase. ¿Qué? Yo la vi esa clase. Entré en YouTube para ver sus clases y la vi. Está subida. Bueno, sí, está todo subido a YouTube, es más. Yo les voy a subir la de este cuatrimestre, pero si alguien busca la del cuatrimestre anterior, no las voy a bajar, porque todo puede ser material. Ahora ya si ven la de los dos cuatrimestres va a ser mucho más aburrido. Pero bueno, están ahí. E incluso yo a ese grupo le dije, bueno, si quieren conectarse al Zoom, cualquiera puede armar un Zoom, 40 minutos se conectan y es gratuito, o un Meet, o el que les guste. Pero es más, este Zoom, que va a ser el mismo todo el cuatrimestre,
está abierto. Si ustedes se conectan a 11 de la mañana, a mí me avisa, porque me llega un mail, se conectó fulanito, pero no me molesta. Y pueden usarlo para juntarse y estudiar en grupo. Les hago una sola salvedad. Si yo empiezo a usar mi Zoom porque tengo una reunión con un cliente, otra clase, lo que fuera, se les va a cortar. Pero bueno, mientras yo no lo use, si alguien quiere juntarse, usar esto como si fuese el aula o el café de la facultad, lo pueden usar. Yo no me entero de lo que dicen, me avisa que entraron, pero no me entero, eso no se graba, pueden criticar al profesor, no hay ningún problema porque nadie me avisa lo que pasó ahí. Vean que justo no me conecte yo, ¿no? Cuando están criticando. Bueno, esta es un poco la idea de cómo tengo idea de hacer la cursada, vamos a seguir aprendiendo, pero bueno, tanto ustedes como nosotros tenemos un cuatrimestre o medio cuatrimestre virtual, con lo cual creo que este debería ser mejor que el pasado. Y el pasado, dentro de todo, no salió tan mal, por lo menos en esta materia creo que no salió tan mal. Ahora sí, yendo a los temas propios de la materia. Yo ya les subí el cronograma, con lo cual ya tienen todas las clases. Van a ver que tienen algunos trabajos prácticos, me refiero a los trabajos que vamos a hacer en clase. Les pediría que esas clases traten de no faltar. Yo no los voy a hacer obligatorios como los hacía en la cursada presencial, que eran obligatorios, porque entiendo que puede haber alumnos con problemas de conectividad. Con lo cual, debe ser claro, para aprobar esta materia hay que aprobar los parciales y nada más. El que no hizo nada y aprueba los parciales va a aprobar. Obviamente nosotros vamos a tener una nota de concepto. Nosotros llevamos un registro, los que cursaron el cuatrimestre pasado lo saben, llevamos un registro, yo el día del examen le decía a cada uno de los 25 trabajos, vos hiciste 24, vos hiciste, lo sabíamos y obviamente hay una nota de concepto. Corregimos todos los trabajos que se hacen porque creemos que la devolución es lo que más les sirve. No se preocupen por una mala nota en un trabajo práctico, porque a veces la mala nota es lo que sirve más, porque el que le pongo una buena nota y le puse todo bien, bueno, demostró lo que sabía, pero al que le pongo algo mal, creo que de la corrección va a aprender. Todos los trabajos intermedios son parte del aprendizaje. No es lo que califica. Sí hay una nota de concepto que la vamos a considerar y tener en cuenta. Que no garantiza aprobar, sí garantiza que en el oral los conocemos y de alguna manera vamos a tener en cuenta el trabajo hecho. Por eso es que les pido que a las clases en las que vamos a hacer trabajos prácticos, que son 3, si no me equivoco, traten de estar presentes en el Zoom porque los vamos a resolver acá. Y vamos, los grupos que armen, yo se los voy a respetar en principio para toda la cursada. O sea, todos los trabajos que hagan van a ser los mismos grupos, porque a veces una vez que se empiezan a conocer, funcionan mejor. Tienen también en el cronograma que está subido en el campus las fechas de exámenes, que por las dudas, por si alguno no lo vio, les digo 7 de octubre es el primer parcial. Eh, 18 de noviembre el segundo, y ahí seguimos a semanas seguidas, 25 el integrador y 2 de diciembre el final. En principio todos los exámenes van a ser orales. En Zoom, y vamos, como les dije, a considerar todo lo que trabajamos en el cuatrimestre. En el cronograma tienen también qué temas vamos a ver cada clase. Les pediría en principio que traten de ver previamente, de leer, y lo que vamos a ver, ya que eso es lo que va a suplir un poco lo que implica una clase por Zoom, que no es lo mismo que una clase presencial. Para eso vamos a bibliografía. Aceptamos cualquier manual de sociedades. Acá me dice que el cronograma que está subido tiene las clases, la fecha del cuatrimestre anterior. Yo el domingo lo subí. Doctor, le quería comentar justamente eso. Recién estaba viendo el cronograma y la unidad 1, por ejemplo, dice 9 del 3 del 2020. No, ese es el del cuatrimestre anterior. Claro, pero a mí me figuraba como cronograma del segundo cuatrimestre. Bueno, ahora cuando termina clase veo qué pasó
pero algo, o cometí un error yo cuando lo cargué y cargué mal el archivo. Le quería preguntar nada más justamente por eso. No, no, Disculpe. porque es más, yo en el momento que lo cargué, lo abrí y estaba bien. Pero bueno, por ahí hubo algún error. Ahora en cuanto termina la clase, lo subo. Le subo el correcto. Pero bueno, tomaron nota entonces de las fechas. Y si quieren, les paso también las fechas de los trabajos prácticos que vamos a hacer en clase. Son, ¿Podría repetir la fecha de los exámenes? sí, primer examen 7 de octubre, segundo 18 de noviembre, integrador 25 de noviembre, final 2 de diciembre. Gracias. Y después, los trabajos prácticos que vamos a hacer en clase, uno el 28 de septiembre, el 28 de octubre y el 9 de noviembre. En el cronograma yo tengo marcado como obligatorio el del 28 de octubre. Pero bueno, más allá de marcado como obligatorio, bueno, es un cuatrimestre que así como no vamos a considerar la asistencia a las clases de Zoom, bueno, tampoco es que a alguien le voy a decir que quede invalidado el parcial porque no hizo el trabajo. Pero se pido que lo hagan y acá no había ningún alumno que esté recursando de cuando dábamos clases presenciales, pero los que la daban les podían decir que los trabajos prácticos fueron la mejor forma de aprender. Ah, acá está, sí, Antonella me acuerdo. Acá está Antonella que sí cursó, y ella les podrá decir que creo que aprendían más de asamblea cuando hacíamos el trabajo práctico de asamblea y se hacía una asamblea en clase que en muchísimas horas de estudio de asamblea. Ahí lo está confirmando en el chat Antonella. Con lo cual mi propuesta es que traten de hacerla. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Es la primera vez que vamos a hacer una asamblea en forma virtual, pero lo cierto es que hoy las asambleas se están haciendo por Zoom, con lo cual lo pensé y dije, si las reales se hacen por Zoom, ¿por qué no podemos hacer una virtual por Zoom? Así que la vamos a hacer, por eso les pido que armen los grupos, vamos a trabajar. Vuelvo a bibliografía. Normalmente les recomendamos cualquier manual de sociedades. En lo posible, el consejo es que sea un manual del año 2015 para acá, porque justamente la ley que sancionó el Código Civil y Comercial de Nación, la 26994, modificó bastante la ley de sociedades. Con lo cual, un manual anterior, bueno, va a haber partes que no les va a servir. De todos modos, los cambios fueron, ya lo vamos a ver, esencialmente dos grandes cambios. Uno es la sociedad, la sección cuarta, los artículos 21 al 26, cambiaron totalmente. Y después el tema de la sociedad unipersonal, que como vamos a ver ahora está emitida. Y después hay una media docena de cambios menores. ¿Por qué les digo esto? Si alguien me dice, bueno, yo tengo un manual, pero es anterior. Bueno, le va a servir para el 80-90% de la materia y les haremos la salvedad en los casos que no sirven. Y antes que esta reforma, la última reforma importante fue del año 83. Con lo cual yo les diría que cualquier manual del 84 para acá, con la salvedad de lo que cambió en el Código Civil y Comercial, les puede llegar a ser útil. Mi consejo es que traten de conseguir alguno de esos manuales. Ahora, sé que hoy está complejo porque no tienen bibliotecas abiertas, con lo cual comprar sí se puede comprar, por Mercado Libre no compra cualquier cosa, pero bueno, sé que no todos tenían pensado gastar lo que cuesta un manual de sociedades. Puede ser usado. Esto es un consejo, a veces veo que se compran apuntes en fotocopias y un manual usado vale lo mismo que un apunte. Hoy por Mercado Libre consiguen, vuelvo a decir, un manual del año 85-90
que les va a cubrir el 80 o 90% de la materia, vale lo mismo que una fotocopia de una guía. Y es de más fácil lectura que la guía, se lo garantizo. Con lo cual, yo siempre aconsejo, antes de caer en las guías, por el mismo dinero consiguen un manual que es mucho más fácil de leer. Ahora, tienen ustedes una herramienta muy importante que es la biblioteca virtual. ¿Ustedes todos tienen clave para la biblioteca de la facultad, la virtual? Bueno, a los que no, pídanla. Yo sé que a ustedes a través del centro de estudiantes se las estaban dando bastante rápido la clave. Yo entré y para esta materia, ustedes tienen una ley comentada muy buena, de Ricardo Nissen, que está actualizada al 2019. Bueno, acá alguien me dice que tiene resumido el manual de Vítolo. El manual de Vítolo es un buen manual, es un manual para estudiantes de fácil lectura, que les va a ser perfectamente útil. A los que vayan a comprar el manual de Vítolo, el de Nissen, que Nissen tiene la ley comentada o el manual. Yo, si puedo elegir, recomiendo el manual. ¿Por qué recomiendo manual? Porque el manual está más ordenado desde lo didáctico. Ustedes toman un manual y van leyendo los conceptos y se explica todo el concepto. Cuando toman una ley comentada, claro, no está ordenada, sino que viene por artículo. Ustedes van a ver que a lo mejor uno en la primera clase toca el artículo 1, habla algo del 94, el 54, y en la ley comentada eso no está ordenado. Entonces la ley comentada requiere un primer trabajo, que es ustedes tomar el contenido del programa y ver qué artículos involucran, y después ir a buscarlos. Por eso yo a un alumno siempre le recomiendo un manual, antes que la ley comentada. Ahora, en la biblioteca de la facultad, lo que tienen actualizado y completo es la ley comentada. ¿Es imposible? No, es posible, pero tengan en cuenta esto, no lo van a encontrar ordenado. Van a tener que ir a cada artículo y a partir del artículo buscar los comentarios. Ahora es una muy buena obra la que tienen, con lo cual aprovechenla. Los que a lo mejor tengan un manual viejo, y bueno, puede ser el complemento posible. En los temas reformados estudian de la biblioteca virtual, en los temas no reformados del manual. Ahora el consejo es, traten de ir a una fuente. Acá me pregunta alguien por el chat si la ley 19.550. La ley 19.550, por supuesto, es la base. Es la ley de sociedades a la que vamos a dedicar el 90% de las clases. Con lo cual la ley 19.550, con las modificaciones de la 22.903, que es la del año 84, más la de la 26.994, eso es el pilar. Y yo les podría decir, en realidad en la ley 19.550 está todo. Sí, está todo. Todas las respuestas a lo que les preguntemos, salvo en alguna unidad que se sale de la ley, pero casi todas están en la ley. El tema es que el manual la explica. E interpretar una ley sin la ayuda de un manual es una tarea muy difícil. Ustedes piensen que la doctrina societaria de esta ley tiene casi 50 años, en la cual interpretó, analizó. Entonces ustedes, así como estudiantes, tratan de ustedes hacer lo que la doctrina hizo en 50 años, y lo más probable es que les falte mucho. No porque no esté en la ley, sino porque a lo mejor se les escapen muchas cosas sin el comentario. Por eso mi consejo es ir a un manual. Ahora, la respuesta a todo está en la ley. A veces puede pasar que la ley mencione algo que no explica. Entonces, si ustedes lo entienden, perfecto, pero lo más probable es que tengan que ir a un manual que se los explique. La ley no tiene conceptos. Por eso, la pregunta, ¿en la ley está todo? Sí, está todo. En la ley, haber sumado a veces alguna resolución, pero en principio está todo en la ley. Pero para entenderlo, van a necesitar alguna obra. Entonces, bueno, manual el que quieran, el que les guste. Pero mi consejo es que tomen algún manual. El que no tiene ningún manual, bueno, la ley comentada de Nissen, que esa la tienen en la biblioteca virtual de la facultad y la pueden acceder en cualquier momento. ¿Sí? Pero tienen el cronograma, yo lo que les pido entonces es que antes de la clase, no les digo que hagan un estudio profundo, pero sí que lean el contenido de lo que vamos a ver.
Y de hecho, bueno, muchas clases les voy subiendo alguna actividad tendiente a eso. Un cambio que voy a hacer con respecto al cuatrimestre pasado es, el cuatrimestre pasado les empezamos a dar actividades cuando empezamos con las clases por Zoom, actividades para que entreguen después, o sea, las entregan después de la explicación. Ahora va a ser al revés. Algunas actividades las van a tener que entregar antes de la explicación. O sea, ustedes van a tener que ir a estudiar, tratar de encontrar la respuesta, entregarla, y después va a venir la clase donde muchas veces vamos a armar la clase sobre la base de lo que ustedes contestaron. ¿Sí? ¿Se entiende este cambio de esquema? Bueno, creo que como premisa de las clases nada más. No sé si alguien tiene dudas, o si acá los compañeros, alguno cree que me olvide de algo. Bueno, entonces vamos a arrancar, no sé cómo estamos con la hora. Ah, bien. Me di cuenta que tardo más en el aula que por acá en decir las cosas. En el aula me lleva una hora esto mismo. Bueno, vamos a tratar de ir arrancando con la materia. Lo que les pido es que pregunten. En principio, si no nos pisamos mucho, abren el micrófono y preguntan directamente. Si nos empezamos a pisar mucho, por ahí les pido que pidan la palabra, pero mientras vamos, adelante, pueden interrumpir. A ver, ¿quién se anima a contestar qué es una sociedad? A ver, Perdón, sería lo que establece el concepto del artículo 1 de la ley, que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. a ver, está perfecto. Si me contesta eso en un examen, mientras yo me convenza que no lo leyó de ojito de la ley, es para un 10. Ahora, yo a veces les digo, si ustedes le quisieran explicar qué es una sociedad a un amigo que estudia veterinaria, ¿cómo se lo explicarían? Porque el amigo te escucha leer el artículo 1 y dice, sí, perfecto, pero ¿qué es? ¿Podría ser una unión de personas? Sí, me gusta. Yo se lo explicaría así, que una sociedad serían dos personas o más que se unen con un fin determinado. Me gusta, ya se puso más jurídico que Macarena, pero las dos están... También, perdón, también podrían haber sociedades unipersonales, ahora con la nueva reforma se permite. Ahí es como que nos encontramos un problema. Lo que dijeron Macarena y lo que dijo Pablo está bien y es lo que entiende cualquier persona normal, pero los abogados que no somos tan normales, pensamos como Ariadna y como leyó Cristian, que puede haber sociedades con una sola persona. ¿Alguien tiene alguna otra idea de qué es una sociedad? Bueno, todo lo que dijeron, en realidad está bien todo. Es cierto que ahora puede haber una sociedad con una sola persona. Yo a veces en realidad hace más de 50 años que se viene discutiendo si tendrían o no que haber sociedades de una sola persona. Y yo alguna vez llegué a pensar que una sociedad de una sola persona es más o menos como un matrimonio de un solo cónyuge. Y está bien, pero es lo mismo. ¿Yo cómo puedo hacer una sociedad conmigo mismo? En realidad, la sociedad de un solo socio, que más allá que a muchos puede gustarnos o no, vino para quedarse. No solo vino para quedarse, yo creo que no falta tanto para que se amplíe mucho más, aunque a mí no me guste, pero creo que va a ser así. En realidad tiene que ver con algo que yo estaba esperando que alguien me diga. Cuando yo dije que es una sociedad, nadie me dijo una sociedad es una persona jurídica. Y eso que la materia que estamos cursando no se llama más sociedades como se llamó durante muchísimos años, desde que dejamos un nombre que era peor todavía, que era Derecho Comercial 2. Igual toda la vida la llamaron sociedades. Cuando era Comercial 2 la llamaban sociedades, y acá Daniel Caneveri se enojaba por el lado de la parte de seguros, y él decía, no es solamente sociedades.
y tenía razón. Después se llamó sociedades comerciales, y ahora, claro, cuando salió el Código Civil y Comercial, me acuerdo que de la facultad me preguntaron, ¿pero podemos mantener el nombre? Y la verdad que no, porque comerciales no hay más. Y además las viejas sociedades civiles ahora las tenemos acá. Entonces, sociedades generales no sonaba tan bien, y en algún momento pensamos, bueno, pero en la materia también tenemos que ver otras personas jurídicas, porque en algún momento más al final vamos a hablar de mutuales, fundaciones, asociaciones civiles. Entonces de ahí sale un poco personas jurídicas. Entonces yo a lo mejor pensé, a veces los cuatrimestres alguien me dice, una sociedad es una persona jurídica. ¿Y estaría bien decirlo? Sí. El amigo veterinario tampoco me entendería. Pero es una persona jurídica. Entonces, vuelvo un poco, el sentido general en el que, no sé, los que no son profesionales o no hablan en términos legales, entienden a sociedad, hablan de dos o más personas, como dijo Pablo, como alguien más había hablado de dos o más personas, con un fin común, porque normalmente hay una sociedad cuando hay un fin común. Y esto es un concepto de sociedad, creo que propio de la raza humana. El hombre siempre se asoció con fines comunes. Los fines comunes pueden ser, no sé, en la prehistoria los hombres que salían a cazar juntos o que se protegían, y eso era una sociedad. Hasta, bueno, la sociedad en la que todos de acá de un modo pensamos que es la sociedad con fines mercantiles, de poner un negocio. Sí, hay un fin común. Ahora, cuando Cristian nos leyó el artículo 1, vemos que el artículo 1 nos habla de una sociedad particular, porque nos pone una cantidad de elementos. No alcanza con un fin común. Está pidiendo, no nos exige que haya más de una persona, como vamos a ver, lo vamos a analizar más en profundidad después esto, pero nos exige que haya aportes, o sea, que todos los que van a ser socios den algo. Vamos a igual esto, a ver, esto es presentación, vamos a hablar, tenemos más adelante una clase de, vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Nos pide que haya un riesgo común, o sea, que todos se comprometan a afrontar pérdidas o a disfrutar juntos ganancias. Nos pide una organización. O sea, vamos después ese artículo 1 que leyó Cristian, lo vamos a analizar. Es más, si llego a tiempo, hoy mismo lo vamos a empezar a pensar. Pero en definitiva, ¿qué es una sociedad? Ustedes hasta acá me hablaron de un grupo de personas. Dejemos de lado por unos minutos la unipersonalidad. Un grupo de personas con un fin común. Y para que nazca la sociedad, ¿qué tienen que hacer esas personas? Un acuerdo. Acuerdo de voluntades. ¿Quién dijo algo más? La tapé. Acuerdo de voluntades, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Un acuerdo de voluntades, perfecto. ¿Y cómo llamamos en derecho a un acuerdo de voluntades? Un contrato. Pacto. Un contrato. Entonces, lo primero que podríamos decir, acá sí, ahí lo escribía alguien por el chat, un contrato. Entonces, lo primero que podemos decir, como empezando la aproximación ya más legal, es que la sociedad es un contrato. No sé si en contratos civiles y comerciales habrán visto ustedes este contrato, creo que ya no. Lo veían en las épocas que había un contrato de sociedad civil, ahora creo que ya ni lo tocan, pero no por eso deja de ser un contrato. Es un acuerdo de voluntades, como dijeron acá, en el que dos o más personas se obligan, adquieren derechos. Con lo cual esto nos va a requerir en buena parte de la materia estudiar ese contrato. ¿Qué es ese contrato? Es un acuerdo que va a regir la vida de esta sociedad de los socios, el vínculo de la sociedad con los socios y de los socios entre ellos. Entonces, toda una faceta de la materia habla de un contrato. Con lo cual, cuando lo estudiemos, ustedes van a tener que repasar un poco todo lo que saben de contratos. Y muchas normas que ustedes ya conocen de contratos se van a aplicar.
Ahora este contrato tiene, yo digo dos características, tiene muchas características particulares que vamos a ver, pero hay dos que lo diferencian de todos los demás contratos. Y que un poco es lo que hace que este contrato sea tan particular como para requerir una materia entera para su estudio. Y una materia compleja. Una particularidad es esta que yo comenté antes. De este contrato nace una persona jurídica. De ningún otro contrato nace una persona jurídica. Sí, de la asociación civil o otros, digamos, de los contratos que vamos a tratar en esta materia. Y acá enfrentamos una primer complejidad de esta materia. A esa persona jurídica que nace del contrato de sociedad, ¿cómo la llamamos? Sociedad. Privado. ¿Qué? ¿Es privada? Sociedad. Sociedad, Depende a con ver. el Dependiendo carácter del con el que se objeto. escriba, si es una SRL, por ejemplo, o una Claro. SA. Bueno, ahí entramos en la tipicidad de lo que vamos a hablar ahora en un rato. Pero, aún antes de definir qué clase de sociedad es o qué tipo de sociedad es, sabemos que a esa persona la llamamos también sociedad. Por ejemplo, si yo le compro un auto a una sociedad, es probable que diga, le compré el auto a la sociedad. Y estoy hablando de la persona, no estoy hablando del contrato. ¿Se entiende? Entonces, este es un problema de nuestro idioma. En otros idiomas no se da este problema, porque tienen distintos términos para nombrar a la persona jurídica y al contrato. Pero en español no. En español llamamos sociedad a las dos cosas. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque muchas veces hay normas que han sido mal interpretadas y que les cuesta a ustedes mucho cuando estudian interpretarlas, porque confunden a qué sociedad se refiere. Por ejemplo, si yo entro un día y les digo, bueno, hoy vamos a hablar de la capacidad de las sociedades. ¿De qué estoy hablando? ¿Del contrato o de la persona? De la persona. Algunos les leí los labios. Entonces, ahí Ariadna está en silencio, pero leí que dijo de la persona. Entonces, queda claro por el nombre que estoy hablando de la persona. ¿Por qué? Porque los contratos no tienen capacidad. Voy a hablar de la capacidad de los contratantes, pero no del contrato. Ahora, si otra clase llega Adrián y le dice, bueno, hoy vamos a hablar de las nulidades de la sociedad. ¿De qué hablamos? ¿De la persona o del contrato? Y del contrato. Del contrato, porque las personas no son nulas, no puedo declarar la nulidad de una persona. La persona existe o no, pero no puedo declarar la nulidad. Entonces, a veces es fácil. A veces no es tan fácil distinguir de qué me están hablando. Yo me acuerdo, algo que ustedes no van a estudiar porque se derogó en el 2015, que era la sociedad accidentaria en participación. Era una sociedad, un supuesto bastante especial, en el que se celebraba un contrato de sociedad, pero no nacía ninguna persona jurídica, sino que actuaba un gestor en nombre de todos los socios y después repartía utilidades. La doctrina discutió, creo que hasta el 2015, si era o no una sociedad. Y en realidad la discusión era más fácil de zanjar. Era una sociedad en cuanto a contrato. ¿Por qué? Porque entraba en la definición del artículo 1. Había un acuerdo de partes para hacer aporte. Era un contrato de sociedad. Pero no era una sociedad en cuanto a persona, porque no nacía una persona jurídica. Entonces, muchas veces es complejo, y voy a decir, la primera dificultad, ustedes cada vez que vean la palabra sociedad, se tienen que preguntar de qué me está hablando. De la persona jurídica que nació de ese contrato, que actúa, que se interrelaciona con terceros, o me están hablando del contrato propio de sociedad del que van a ser la persona. Porque obviamente, según que se respondan, lo que estamos diciendo cambia de sentido. Entonces, esto se lo trato de remarcar la primera clase porque un error en esto lo lleva a estudiar mal. Obviamente ustedes tienen una ventaja. Si no lo consiguen resolver, tienen la clase para preguntar. O el foro, o lo que fuera. Pero no, yo les dije que
una de las características de este contrato es que daba nacimiento a una persona jurídica. Y cuando damos nacimiento a una persona jurídica, todos saben qué es una persona jurídica. Repaso el Una persona que no es física. Es una persona de entidad ideal capaz de contraer derechos y adquirir obligaciones. Está bien, muy bien. Las definiciones de Cristian, yo los empiezo a conocer. Cristian es metódico, es perfecta la definición. Una persona jurídica la definimos por la negativa habitualmente, o ideal, o sea, la que no es humana, para usar el código, el nombre que da el código ahora, pero física está bien, era como la llamábamos antes. Entonces la persona por la negativa, la persona física era la que el código definía por los rasgos característicos de humanidad, todo lo que no es física o hoy no es humana, es una persona jurídica. ¿Y qué es persona? Ya lo contestó Cristian. Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo que a veces llamamos un sujeto de derecho. ¿Por qué? Es ideal, vamos a ver el lunes, vamos a hablar de personalidad, con lo cual hoy no voy a avanzar mucho más, pero esto quiere decir que creamos, porque obviamente en el fondo no deja de ser un invento de los seres humanos, crear algo, un ente ideal, pero que va a ser sujeto de derechos y obligaciones. Va a tener al ser sujeto va a tener un patrimonio, un nombre, va a actuar en el mundo, no igual, pero de forma muy similar a una persona humana. Entonces fíjense que yo a través de este contrato creo un sujeto que después se va a empezar a vincular con un mercado. Cuando digo con un mercado es con muchísimas personas. Yo creo un sujeto que va a ser empleador, podrá serlo o no, pero supongamos que puede serlo. Acá me comentan, cuando necesita personalidad y responsabilidad, por supuesto de la personalidad van a ser un nuevo sujeto responsable. Pero imaginen, este sujeto va a ser, o puede ser, empleador, puede ser proveedor, con lo cual pueden entrar en relaciones laborales, en relaciones de consumo, va a ser contribuyente, con lo cual se va a vincular con el Estado, aún a lo mejor en facetas de derecho administrativo. Se va a vincular con el medio ambiente, porque puede ser responsable de delitos o de contaminación, al punto tal que se discutió muchos años y que ahora hace unos pocos años que tenemos una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con lo cual, fíjense la trascendencia que implica que era un sujeto. ¿Y esa trascendencia a qué me refiero con esto? A que las consecuencias de este contrato no van a quedar entre los socios. Normalmente las consecuencias de cualquier contrato quedan entre los contratantes. Yo le vendo mi auto a Gabriel, firmamos un contrato de compraventa del vehículo, las consecuencias quedan entre Gabriel y yo. Con lo cual el código es claro, ese contrato es oponible entre nosotros, no a terceros. Salvo cuando lo inscribo en el registro, que logro una oponibilidad, pero de todos modos los efectos del contrato son entre nosotros. Ahora, cuando yo creo un sujeto de derecho, ese sujeto empieza a actuar. Y excede un poco, a lo mejor a lo que quisieron todos los socios, porque a lo mejor yo constituí la sociedad con una finalidad, pero mis socios por mayoría terminan haciendo otra. Entonces acá una particularidad de este contrato. Da nacimiento a una persona. Esa persona va a entrar en el mercado, no igual, pero de forma muy parecida a una persona humana. Vamos a ver que existe lo que se llama voluntad societaria, que esta persona empieza a ser sujeto, vuelvo a decir, de muchos contratos. Empleador, contribuyente, proveedor. Empieza a dar responsabilidad entre terceros. Entonces, esto es una particularidad del contrato. No es habitual que un contrato trascienda de este modo a terceros. Y después, otra particularidad de este contrato. Ustedes saben que todo contrato es unánime. ¿Qué quiere decir que es unánime? Todas las partes contratamos lo que queremos. Seamos 2 partes, 3, 5. Todos tenemos que estar de acuerdo. El que no está de acuerdo no contrata. ¿Sí? Para modificar un contrato, hace falta la voluntad de todos los que contrataron. No puedo modificar un contrato por mayoría.
Supongamos un contrato con 3 partes. No lo puedo modificar por mayoría. Les pongo un ejemplo común. Un contrato de alquiler con un garante. Tengo 3 sujetos. Locador, locatario y el garante del locatario. ¿Pueden locador y locatario modificar el contrato sin el consentimiento del garante? No, o sí, lo pueden modificar, pero el garante va a responder hasta donde respondía originalmente. No le pueden cambiar su responsabilidad. ¿Pueden el garante y el locador modificar en contra del locatario? No. Todo contrato siempre se modifica por la voluntad de todos. Las sociedades no. Las sociedades nacen por unanimidad, obviamente, nadie está obligado a firmar. Pero una vez constituida, se manejan por mayoría. Con lo cual, la mayoría puede modificar el contrato. Yo me puedo encontrar que yo suscribí un contrato y la mayoría me lo cambió. Estas son entonces las dos particularidades de este contrato. Que nace una persona jurídica y que es un contrato que, una vez nacido, es modificable por mayorías. Esto hace que este contrato tenga mucho orden público. Más allá que sea un contrato evidentemente privado y disponible por las partes, tiene muchísimo contenido de orden público. ¿Qué quiero decir? Hay muchas, pero muchísimas, diría la mayoría de las cuestiones previstas en la ley de sociedades, son de orden público, no las podemos modificar. ¿Y cuál es la razón? Justamente que las modificaciones afectarían a muchos más que los que firman, a socios de la minoría y a terceros. ¿Me van siguiendo en esto? Sí, sí. Porque ven, todo esto es como un poco el pilar de la materia. Digamos, el prisma desde el que podemos empezar a entender todo lo que va a ir viniendo después. Entonces tengo este contrato bastante particular, y ahora voy a volver atrás un momento. Yo les dije hace unos 10 minutos, olvídense por un ratito de la unipersonalidad. Ahora voy a volver. Todos ya saben más o menos que en algunos casos la ley admite sociedades unipersonales. O sea que una sola persona humana, porque acá sí no puede ser ideal porque la ley no admite sociedad unipersonal creada por sociedad unipersonal. O podría ser una sociedad de más de un socio, pero no una unipersonal. Entonces, toda persona humana o sociedad con más de un socio podría constituir una sociedad unipersonal. Obviamente esto choca un poco con lo que venimos viendo hasta ahora. Y es cierto, hay un conflicto. Pero la legislación se inclinó por este lado, en casi todo el mundo va para en este sentido, y en realidad porque ustedes me dicen, piensen, ¿qué sentido puede tener una sociedad de un solo socio? Que para las empresas con gran capital es más fácil instaurarla en el país, dado que con el aporte total pueden constituirla. Porque para constituir la sociedad unipersonal tienen que pagar una gran suma de dinero con anticipación a la creación de la sociedad. Y para muchas empresas les es más fácil dado las regulaciones. A ver, cuando se creó originalmente, en algún momento parecía que ese era el destino. Pero tampoco se le pedía una gran suma de dinero. El capital mínimo es el mismo que el de una sociedad de más de un socio. En realidad está claro, lo que se quiere permitir es el patrimonio de afectación. Que yo tenga la chance de decir, bueno, yo hago este negocio, pero lo separo del resto de mis bienes. Por ejemplo, yo soy abogado, tengo mi estudio. Para no responder con los bienes propios. Ahí vamos a ver si respondo o no. Pero por lo pronto separo patrimonio. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que yo soy abogado, tengo mi estudio, vengo ejerciendo, un día se me ocurre invertir y poner un bar. Yo puedo armar una sociedad anónima de la que yo soy el único socio, que es la que va a explotar ese bar. Entonces, en ese caso, como es una sociedad anónima, yo no respondo por la deuda de esa sociedad. Se pagará con el capital de esa sociedad anónima y lo peor que me puede pasar es que quiebre, yo pierdo el bar, pero no vienen sobre el resto de mis bienes. Ese es un poco el sentido. Quienes defienden la sociedad de un solo socio, ¿qué dicen?
Si la ley le da este beneficio a la empresa armada por 2 o más socios, ¿por qué no se la vamos a dar a uno solo? O sea, es racional el argumento. Por derecho de igualdad. Si 2 empresarios que se asocian pueden limitar su responsabilidad, ¿por qué un solo empresario no puede hacerlo? La respuesta, ¿cuál es? En muchos países del mundo existe una empresa individual de responsabilidad limitada. Eso es otra cosa, no es una sociedad. Es darle la posibilidad al empresario individual que limite su responsabilidad. Se discutió qué era mejor. Para mí es mejor eso, porque creo que la problemática de la empresa unipersonal es otra. Para otros es mejor utilizar directamente la sociedad porque es un sistema que funcionaba. Entonces, ¿para qué voy a crear un ente nuevo si tengo otro sistema que el mundo comercial acepte y que funciona? Y bueno, ganó esta postura. Pero esta postura que ganó nos trae algunos cambios en lo que vemos ahora. En la sociedad unipersonal, ¿hay contrato? No. No hay nadie que acuerde voluntades. Yo Claro. tengo un acto unilateral del que nace una persona jurídica. ¿Hay algún autor que intentó sostener que hay un contrato, ya que es un contrato entre el socio único y la sociedad que nace? Pero bueno, yo creo que es muy forzado para tratar de defender la postura contractual. Creo que en la sociedad personal no hay contrato. Esa sociedad nace de un acto unilateral. Pero creo que eso no me cambia la naturaleza de la mayor parte de las sociedades que son pluripersonales y que sí nacen de un contrato. Tengo casos puntuales donde la solución es otra. ¿Se entendió esto? Entonces, por eso lo dejé de lado. Normalmente nace toda sociedad de un contrato, pero vemos que en la actualidad hay otros supuestos. Todavía no hay demasiadas sociedades unipersonales en el mercado, pero algunas ya van apareciendo. Les anticipo algo porque de unipersonalidad creo que hablamos en una de las próximas clases. ¿Qué sociedades pueden ser hoy unipersonales? Solo las sociedades anónimas y otras que yo hasta ahora no se las nombré, porque no están en la ley 19.550, sino en la ley 27.349, que también les aconsejo que la vayan consiguiendo. La ley 27.349 tiene 3 años ya, creo, que ya decimos es nueva y cada vez es menos nueva. Es una ley que se la llama Ley de Emprendedores, o Ley de Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Ese es el nombre de la ley, que tiene un capítulo, el tercero, en el que se crea un tipo social, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, o SAS, y que esta sociedad, que la vamos a ver más adelante, es un tipo social por fuera de la ley 19.550, y lo traje ahora porque puede ser unipersonal. Las SAS, al igual que la anónima, pueden ser unipersonales. Las demás, por ahora, tienen que ser pluripersonales, o sea, 2 o más. ¿Venimos bien hasta acá? Yo iba a hablar algo de personalidad, pero en realidad prefiero dejarlo para el lunes, que nos vamos a dedicar a todo lo de personalidad, y hacer ahora un muy breve análisis del artículo 1. Estaba mirando el cronograma para no dejarme de lado cosas importantes. En el programa hay un tema, que ustedes lo tienen casi como tema central de esta clase, que es la naturaleza jurídica del acto constitutivo. Yo se los dejo para profundizar a ustedes porque de cualquier manual que lo tomen es de fácil lectura. Básicamente, cuando hablamos de naturaleza jurídica, ¿qué nos preguntamos?
qué es una cosa, cuál es la esencia de algo. Entonces, cuando yo me refiero al acto del que nace la sociedad, la doctrina se ha preguntado cuál es su naturaleza, ha fluctuado históricamente entre hablar de un contrato bilateral, otros hablan de un acto unilateral, porque decían, todos los socios, aunque sean más de uno, tienen una voluntad única, pero finalmente se había... Ahora, Catalina, no sé si están así como vos decís en el chat, ahora voy a eso. Cuando yo empecé a enseñar la materia, hace unos 20 y pico de años, se decía, bueno, la doctrina es que conteste en que se trata de un contrato plurilateral de organización, que es lo que les vengo contando ahora. ¿Por qué plurilateral? Porque son 2 o más personas, pueden ser 10 o 100 o lo que fueran. Y de organización, porque justamente lo que hace es dar nacimiento a un nuevo sujeto. Organiza a una persona jurídica. Pero esta verdad que repetíamos hasta hace pocos años, ahora con el tema de la sociedad unipersonal, encontró una traba. Si me preguntan a mí, yo creo que la naturaleza sigue siendo la misma, excepto en las sociedades unipersonales. Doctor, una consulta. Sí. Cuando habla de la naturaleza jurídica, habla de las doctrinas que hablan de la doctrina contractualista, la anticontractualista, la de la institución. ¿Esas? Exactamente. La de la institución, ahora se las voy a comentar. Yo creo que va para otro lado, pero ahora me voy a tomar 5 minutos. Porque me acuerdo de haber leído en el manual de Nissen que hablaba de esas teorías, por eso quería saber para ya marcarlo. Sí, para ubicarte en el manual de Nissen son esas. Las contractualistas, las anticontractualistas son justamente las que te hablan del acto unilateral, complejo o colectivo, ahí tenés 2 variantes. Abandonadas, Nissen en el manual que es anterior a la reforma seguramente te dirá que ha adoptado el criterio del contrato plurilateral de organización, pero yo le agrego el 2015 para acá. Creo que sigue siendo así, pero con una gran excepción que son las sociedades unipersonales. Ahí ya no tengo contrato, tengo otra vez un acto unilateral. Ahora, ¿qué es la teoría de la institución? Bueno, algunos plantean que la sociedad, una vez creada, muchas veces excede aún lo que los socios quisieron. Y como yo les decía al principio, se empieza a vincular con el mercado, con el mundo. Y a la vez que se empieza a vincular, muchas veces se empieza a adquirir compromisos, obligaciones, que exceden a lo mejor lo que los socios quisieron. Por ejemplo, ¿las sociedades tienen responsabilidad ambiental? Claramente sí. Ahora, a lo mejor una sociedad constituida hace 70 años, los socios originalmente ni pensaron en la responsabilidad ambiental porque no era algo en lo que hace 70 años se pensaba. No digo que no existiera, no se pensaba. Una sociedad tiene responsabilidad social en relación, por ejemplo, supongamos una sociedad que tiene 5.000 empleados en un pueblo de 40.000 habitantes. ¿Tiene responsabilidad social hacia ese pueblo? Sí. ¿Puede esa sociedad decir, bueno, ahora la actividad se volvió antieconómica, cierro las puertas y me voy? No. No, por la responsabilidad social que tiene. Claro. Como poder puede igual. Claro, poder puede, pero bueno, qué peso. Tiene responsabilidad social. Claro, a ver, yo estaba esperando alguno acá, los primeros me dijeron no puede. Estaba esperando alguno que me diga poder puede, que creo que fue Gabriel. Como poder puede, sí, claro. Sí, eso es verdad, poder puede. No debe. Puede, no debe. Yo tengo mis dudas que puede. Pero es una concepción mía que no están de acuerdo, no están obligados a conformar o a estar de acuerdo conmigo. Y podríamos darnos un buen debate sobre si puede o no. Si puede, quiere decir que si la empresa decide irse, el Estado no puede hacer nada y lo tiene que tolerar. Y no se le puede al Estado plantar y decir, no, usted no puede. Sí. A ver, algunos pensamos que sí, y otros legítimamente pensarán que no. Todo tiene que ver con la concepción de Estado que cada uno tenga
que ya entramos en facetas ideológicas, con lo cual yo no les podría pedir que compartan. Y algo que me olvidé decir en la presentación, acá no hay postura, no existe lo que se puede llamar postura de la cátedra. ¿Qué quiere decir? No nos pregunten en algo qué piensa la cátedra, porque la cátedra no tiene postura. Yo tengo la mía, el doctor Canelli la suya, la doctora Rossetti la suya, la doctora Ribeiro la suya, el doctor Surace y los demás. Entonces, cada uno tiene su postura, y para entrar a la cátedra no tenemos que estar de acuerdo, con lo cual menos le vamos a pedir a los alumnos que estén de acuerdo. Pero todas estas posturas tienen, obviamente, fundamento que tiene bastante que ver con la ideología de cada uno, y por supuesto también fundamentos jurídicos, porque cada ideología después se tiene que sostener en el orden jurídico, no solamente que algo de determinada manera porque yo quiero que lo sea. Pero la teoría de la institución habla un poco de esto. Habla de esta sociedad que empieza a exceder, y que para la teoría de la institución, la sociedad, institución, este sujeto de derecho, a veces se aleja de lo que quisieron los socios, por el propio transcurrir del tiempo. Porque en un momento empieza a crecer, y a lo mejor empieza a adquirir otras responsabilidades. Me acuerdo que yo ponía un ejemplo que ahora un poco cayó porque la empresa no tiene relevancia, pero la tenía. Y yo siempre ponía el ejemplo de Nokia en Finlandia. Que acá por las dudas no aclaré, pero la tenemos a la doctora Rossetti, que no está en Finlandia, pero casi, porque está en Suecia, por ahí al lado. Con lo cual tienen acá dándole clase a alguien desde Suecia. Y como ven, por el Zoom es lo mismo que si estuviera acá a la vuelta. En Finlandia, en un momento Nokia llegó a tener como empleados algo así como un 20% de la población. Ahora, si digo 20% de la población, pensemos que hay mucha población que no es económicamente activa, con lo cual probablemente eso sería más de la mitad de la población económicamente activa, o por ahí. La facturación de Nokia era 7 veces la recaudación del Estado de Finlandia, la recaudación fiscal. Creo que hoy esos números son mucho más bajos porque Nokia se achicó demasiado, además se repartió un poco más en todo el mundo. Pero podía en ese momento Nokia decir, me voy de Finlandia porque, por ejemplo, Suecia me ofrece beneficios fiscales, y dejar 20.000 personas en la calle. Y digo más, aunque las indemnizara, supongamos que Nokia decía, le pago a cada uno al centavo lo que le tengo que pagar. Imagínense el caos que sería para un país en que el 20% de los habitantes trabajan para una empresa. El caos que sería pasar de un 20% de prácticamente cero, un porcentaje bajo, al 20% de desempleo. Entonces, Y el Estado no lo tendría que permitir. yo creo que no. Alguien me diría libertad de mercado. Entonces, discusión que sería para sostener mucho más larga. Pero esto explica la teoría de la institución. Entender que este sujeto que nace del contrato es lo más importante de ese contrato y que empieza a exceder lo que los socios quisieron y la voluntad de los socios como contratantes. ¿Se entiende esta teoría de la institución? Ahora, personalmente yo creo que la teoría de la institución no me explica el origen de las sociedades, por eso está un poco fuera de tema acá, y sí me es más útil cuando veamos personalidad la clase que viene. Porque creo que me explica la persona o el sujeto de derecho que nació, y no tanto al contrato o al nacimiento. Pero bueno, como muchos autores lo tocan acá, y me lo preguntó Cristian, lo anticipo. Ahora vamos a hacer un breve análisis del artículo 1, más como introducción a la materia que como análisis de artículos, porque vamos a volver sobre esos temas. Y después con eso, ya por ser primera clase, los voy a liberar. Cristian, vos supongo que lo tenías a mano, porque quiero pensar que no me lo dijiste de memoria. No, sí, lo tengo a mano, pero cuando lo hice mencionar, le dije lo que me acordaba de lo que había leído, porque lo estuve leyendo bueno, durante estos 15 días. Te acordaste muy bien. Lo que yo decía es, andalo leyendo, si te parece, así, por parte yo te freno y lo vamos analizando. Bueno, sí. Dice, artículo 1.
Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. Bueno, acá te freno un minuto. Primero hablaste de esta pluralidad de socios que ahora no es tal, que ya lo hablamos, con lo cual no lo repito. Y ahora me estás hablando del segundo elemento. La ley, para que podamos hablar de sociedades en los términos de esta ley, porque puede haber otras sociedades, pero que no sean sociedades para la ley, exige una organización conforme a uno de los tipos previstos en la ley. ¿Qué es un tipo? Si es anónimo, si es SRL. Un modelo. Los que están en el 299, ¿puede ser? No, el 299 es otra cosa. Pero los primeros que dijiste, sí. ¿Quién dijo un modelo? Te lo escuché. Yo. Eduardo. Sí. Muy bien, Eduardo. Es un modelo. Me gusta la definición. Ustedes seguramente cursaron Penal 1 y se acordarán de los tipos penales. Los tipos penales que eran conductas que la ley describe y a partir de la descripción legal consideramos que son delitos, son un tipo. La ley de sociedades obviamente no me describe delitos, sino que me describe modelos, como dijo Eduardo, de sociedades. Cristian enumeró algunos. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo o una sección dentro del capítulo 2 que habla de SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y no me da una definición, pero me empieza a poner características. Me dice la SRL tiene esta administración, divide el capital de tal manera, puede tener tantos socios. Entonces me describe un modelo. Y me gustó mucho lo del término modelo que usó Eduardo. Entonces, esa descripción. Después viene otra sección que me describe a la sociedad anónima. Me dice, esta sociedad tendrá acciones, se puede aportar esto, los socios responden de tal manera, tendrá un directorio, hará asambleas. Bueno, este modelo lo vamos a llamar sociedad anónima. En otra sección me dice otro modelo y lo llama sociedad colectiva. Y el artículo 1 que me dice, si usted quiere tener una sociedad, tiene que adoptar uno de estos modelos que le mostramos. No me puede inventar otro. ¿Se entiende esto? ¿Usted quiere hacer una sociedad? Bueno, es un menú a la carta, pero un menú que está acotado. Tiene los 6 tipos de la ley de sociedades, que yo acá les voy a pedir que vean en el manual un resumen. Después, en su momento, vamos a analizar a fondo cada uno de los tipos. Pero para empezar a entender de qué les hablo, hay 3 llamadas sociedades de personas, que son la colectiva, comandita simple y capital e industria. La SRL, o Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es la intermedia. La otra intermedia nueva, que es la SAS, que está fuera de la ley, pero que es un tipo más. Y las 2 sociedades de capital, que son comandita por acciones y sociedad anónima. 7 tipos sociales. 6 adentro de la ley, 1 por fuera, que es la SAS. Entonces, quiero hacer una sociedad, tengo que adoptar uno de ellos. ¿Sí? Eso es la organización tipificada, la tipicidad. Pero, esta explicación cerraba perfecta hasta el 2015. ¿Y con qué cerraba? Con un artículo, el 17, que hoy ya no lo tenemos más con esa redacción, que decía que la sociedad que no respete los requisitos del tipo que eligió era nula de nulidad absoluta. Entonces, una tipicidad cerrada absoluta. Yo o elegía esto, o lo que hacía era nulo. ¿Sí? Pero ese artículo 17 fue reformado en el 2015. Acá tomen nota, si alguno está con un manual viejo, que el artículo 17 cambió radicalmente. ¿Qué dijo el artículo 17, o qué dice el artículo 17 nuevo? Que la sociedad que no adopte uno de los tipos previstos, las reglas que decida la sociedad, en principio son inoponibles. Digo en principio, ¿por qué? Porque se le va a aplicar la sección 4ª, que es la misma que se aplica a las sociedades que no tienen contrato, o a las que tienen los llamadas sociedades simples, con un contrato muy escueto, o las irregulares, algún supuesto más, lo vamos a ver más adelante. Pero estas sociedades tienen un régimen, con lo cual no son nulas, son válidas, y en ciertas condiciones
alguna parte del contrato va a ser oponible. Con lo cual, la tipicidad como elemento dejó de ser esencial. ¿Por qué? Si yo no lo respeto, no aplicaré las reglas que quiero aplicar, pero voy a tener una sociedad. Hasta el 2015 era un elemento esencial. Si yo no adoptaba un tipo, la sociedad era nula. O sea, como dice, para usar la palabra de Eduardo, si yo no tomaba uno de los modelos que me daba la ley, no tenía sociedad. Ahora, si yo no tomo los modelos, me invento un modelo ad hoc que me guste más, con mis reglas, tengo una sociedad. No sé si voy a poder oponer este modelo, pero sociedad tengo. Entonces, el requisito de tipicidad, igual que el de pluralidad de socios, pasaron a ser requisitos relativos. Está en el artículo 1, pero si no los cumplo, voy a tener una sociedad. No a lo mejor la que quería, pero voy a tener una sociedad. ¿Está claro esto? Sí, sí. Bueno, ¿querés seguir, Cristian? Sí, sigo, continúo. Se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. Bueno, a ver, hasta acá. Acá entro en otro elemento muy importante que vamos a analizar más adelante. Aportes. ¿Qué son los aportes? El capital que aporta cada socio. A ver, el capital se va a formar con los aportes. Eso es correcto. Pero yo quisiera definir qué son los aportes. Yo diría que el aporte, van a dar, como dice Catalina, nacimiento al capital, el elemento patrimonial, pero básicamente son las prestaciones a que se obligan los socios en el contrato. Si dijimos que la sociedad nace de un contrato, sabemos que en un contrato ambas partes asumen obligaciones. ¿Cuál es la obligación por excelencia que asumen los socios? Hacer aportes. Puede haber otras, pero la obligación por excelencia es esa, aportar. ¿Y qué es el aporte? Bueno, el aporte puede ser cualquier tipo de obligación. Yo puedo aportar dinero, puedo aportar bienes en especie, puedo aportar obligaciones de hacer, por ejemplo, mi trabajo personal. Técnicamente puedo aportar obligaciones de no hacer, aunque en la práctica es difícil imaginar aporte de obligaciones de no hacer que sea lícito. Normalmente cuando hay aporte de obligaciones de no hacer, por lo menos tengo alguna norma que dudosamente respete la ley de defensa de la competencia. Porque ¿qué obligación de no hacer puedo aportar a una sociedad? La de no develar los secretos de profesión, o sea, no develar los secretos del trabajo, o sea, de lo que se está realizando. Por ejemplo, No, a ver, Coca-Cola sé que tiene obliga a los socios a no develar los secretos de su fórmula. no, a ver, yo acá te voy a... Pero viene muy bien tu planteo, Cristian, para separarles algo desde la primera clase. Suele haber una confusión, y muchas veces la veo hasta en profesionales que no se dedican al área, en confundir socios con administradores. ¿Qué quiero decir con esto? El socio es aquel que aporta a la sociedad, la constituye o se incorpora después, pero hace aportes, es el dueño, pero no quiere decir que, a ver, para poner términos más coloquiales, que trabaje en la sociedad. El socio, por excelencia, es un inversor, alguien que pone dinero esperando que la sociedad tenga utilidades y poder cobrar su parte. El administrador, en cambio, es el que la lleva adelante, el que gestiona, el que hace los negocios, el que la representa, el que contrata personal, paga, compra, vende. Eso es un administrador. Es un tercero. A ver, no necesariamente, y a eso iba, ¿puede la misma persona ser socio y ser administrador? Por regla sí. Sí. Sí, porque de hecho está la figura en la ley de contrato de trabajo del socio empleado. Sí, pero a ver, esa figura es otra cosa, porque el socio empleado es cuando es un socio, pero que no da órdenes. Normalmente en las sociedades chicas, a ver, supongamos que yo acá digo, acá con Gabriel vamos a poner un almacén. Constituimos una SRL. Y lo más probable es que Gabriel atienda a la mañana y yo a la tarde, el que no está atendiendo compre. Ahora, en la SRL
Los dos seríamos socios por un lado y administradores por otro. No está prohibido, es muy habitual, pero los roles son muy distintos. Entonces yo un consejo que les voy a hacer es, sin olvidarse que es muy habitual que las mismas personas humanas sean las dos cosas, empiecen a construir en su estructura que en la sociedad unos son los socios y otros administran. Les va a ser más fácil internalizar un poco el concepto de sociedad. Por eso cuando Cristian me hablaba del socio se compromete a no revelar los secretos. El socio habitualmente no conoce los secretos. Es un inversor. Si los conoce por ser administrador, entonces en realidad las obligaciones de no revelar secretos, de fidelidad, de lealtad y demás, esas son de los administradores, no de los socios. Ahora, claro, si yo soy a la vez que socio administrador, tengo esas obligaciones en tanto administrador. Acá me pregunta alguien por el chat, en un SA, un socio es presidente. El presidente es uno de los administradores, lo vamos a ver cuando veamos sociedad anónima. Si yo soy accionista o socio y a la vez administrador, bueno, tendré obligaciones como socio y obligaciones como administrador. Como socio, mi obligación básica, cumplir con los aportes. Aquello a lo que me comprometí. Como administrador voy a tener otras, que vamos a ver más adelante. Ahí se va a entrar la lealtad, no violar secretos. Ahí van a entrar muchas más. Es mucho más compleja la figura del administrador. Hoy no quiero ir tan lejos. Pero empiecen a separar. ¿Podría ser alguien administrador y no ser socio? Por supuesto. Y puedo ser socio y no administrador. Por supuesto. En las grandes compañías es muy habitual. En Coca-Cola yo dudo que el presidente sea accionista. Seguramente los accionistas nombran a grandes especialistas en administración de empresas para que los administren. En las sociedades chiquitas es más habitual que haya coincidencia. Pero ustedes empiecen en su estructura a separar. Aunque pudiera ser el mismo, pero sepárenlo. Yo, si soy socio administrador, como administrador tengo ciertas obligaciones y ciertos derechos y ciertas responsabilidades. Como socio tengo otras. Yo a veces les pongo, para ponerlo en términos muy claros, el socio, por regla, no tendría por qué tener una llave de la sede social. No tiene derecho a entrar. Salvo cuando lo convoquen a la reunión una vez al año. El administrador sí, tendrá que ir todos los días. O no, pero se tiene que ocupar. Si son la misma persona, también tengo la llave. Si no son la misma persona, yo puedo ser socio mayoritario, tener el 90% de la sociedad, y aún así no tener la llave. ¿Está claro? Acá me preguntan si la figura del empresario se asemeja al administrador. El administrador tiene que ser, es un empresario, por regla. Y el socio a veces también lo es. Tenemos que entrar a definir qué es empresario, y ahí creo que nos meteríamos en una clase compleja, definir. Porque si definir empresa es complejo, definir empresario creo que es más complejo. Pero lo dejo. Si vos entendés a quien preguntó por el chat, que se me escapó el nombre, Catalina. Catalina, si vos entendés por empresario aquel que gestiona la empresa, que está en todos los días de los negocios, sí, el administrador es el empresario. Pero también muchas veces consideramos empresario al inversor que invierte en empresas sin administrarlas. Por eso no quise decir un sí tan directo. ¿Se entendió todo esto de los aportes? Ahora quiero aclarar algo, porque yo dije, aporte puede ser cualquier tipo de obligación, de dar o de hacer, en principio. Después vamos a ver, cuando veamos el punto aportes, que en ciertas sociedades solo se pueden aportar obligaciones de dar y no las de hacer. Y en otros tipos de sociedades se pueden aportar obligaciones de hacer, como por ejemplo el trabajo personal. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Pero por regla, como regla general, cualquier tipo de obligación es aportable, obviamente sea lícita. Estos aportes. De los aportes van a ser el capital o fondo común, que es un elemento esencial de las sociedades, que vamos a analizar la próxima. Que va a ser, bueno, la semilla del patrimonio propio. ¿Querés seguir, Cristian, con el artículo 1? Sí, sí. Participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Bueno, esto, participar de los beneficios y soportar las pérdidas, es un elemento esencial del contrato de sociedad. Y yo a veces digo, decir el más esencial es un error en sí mismo, porque si un elemento es esencial, no hay uno más esencial. Todos los elementos esenciales son iguales de necesarios.
Pero ¿por qué digo a veces pareciera el más esencial? Porque es el que en general me permite delimitar cuándo lo que tengo es una sociedad y cuándo no. ¿A qué voy? Este elemento, todos los socios tienen que soportar las pérdidas y participar de los beneficios. Esto quiere decir que hay un riesgo común. ¿Cómo lo defino el riesgo común? O todos pierden o todos ganan. Pero no puede pasar en una sociedad que un socio gane y otro pierda. Puede ser que uno pierda más que otro o que uno gane más que otro. Pero si hay ganancias, todos ganan algo. Y si hay pérdidas, todos pierden algo. Esto es lo que se llama riesgo común. Si no hay riesgo común, no hay sociedad. ¿Y por qué digo que esto es importante? Ustedes saben a esta altura de la carrera que un contrato, yo no lo defino por el título que le ponen las partes, sino por su contenido. Un contrato será de sociedad si reúne los elementos esenciales del artículo 1. No me importa el título que le pongan las partes. Si yo un contrato lo llamo contrato de financiamiento, pero lo empiezo a leer y me doy cuenta que todos los socios hacen aportes, que si ganan, ganan todos, si pierden, pierden todos, que hay una vocación de ganar, y es una sociedad. ¿Está claro? Si no tengo un tipo social, ahora ya sé que no tengo nulidad. Tengo una sociedad simple, pero sociedad al fin. Si no tengo pluralidad, y bueno, en principio tampoco, aunque sin pluralidad es medio difícil. Entonces, ¿dónde suele estar en muchos contratos que se parecen a la sociedad? ¿Dónde está el límite? En el riesgo común. Ustedes creo que vieron en la materia anterior, que ahora antes era instituciones de derecho comercial, y ahora derecho del consumidor y la empresa, habrán visto algo de uniones transitorias. ¿No? O en contratos, ¿no lo vieron como contratos asociativos que están en el Código Civil y Comercial? Sí, es el artículo 1442, el de Sí. contratos asociativos. Sí, exactamente. Igual algo vamos a volver a ver en esta materia. Pero esos contratos asociativos, que algunos lo vieron en consumidor, a lo mejor depende con quién cursaron, esos contratos asociativos se parecen mucho a las sociedades. Tengo dos o más personas, suelen tener, a veces no todos lo llaman aportes, algunos lo llaman aportes, a un fondo común que no es capital. Y si ustedes se acuerdan, si van al 1440 y pico del código que los define, dice que hay contrato asociativo, bueno, sin ser sociedad. ¿Por qué? Porque si es sociedad me voy a 19.550. El código los define por la negativa. ¿Y yo cómo hago para saber si son o no son sociedad? Cuando leo el contrato. La característica que en general me lo delimita es el riesgo común. Porque en estos contratos lo que no suele haber es riesgo común. Y cuando hay riesgo común, casi siempre estoy ante una sociedad encubierta. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es leer las condiciones del contrato y ver si hay posibilidad de que un socio gane y otro no. O de que un socio pierda y otro no. Si eso puede pasar, no es sociedad, es un contrato. Sociedad no es. Ahora, si eso no puede pasar y tengo los demás elementos, esto es una sociedad en que me quieran convencer de lo contrario. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿se entiende el riesgo común como elemento esencial? Pero fíjense que acá de todo lo que leyó Cristian, yo puedo concluir que elementos esenciales me quedaron prácticamente dos. El riesgo común y los aportes. Y como elementos que habitualmente están, pero que ya no puedo decir que sean tan esenciales, me quedó la pluralidad de socios, que es esencial en algunos tipos y no en otros, y la tipicidad, pero que en realidad ya no es más esencial. Y después me queda un último elemento que lo vamos a ver cuando veamos elementos específicos, que es el aspecto societatis, que no está en el artículo 1, y lo vamos a discutir un poco, por eso no quiero avanzar hoy.
Yo creo que es un elemento no esencial, algún autor dice que es esencial, pero vamos a discutir más adelante. Quiero un último punto para cerrar la clase de hoy, que es una última discusión. Estos pocos elementos esenciales que me quedan. Aportes, capital, como contrapartida de los aportes, riesgo común. ¿Son formales o sustanciales? Y acá les voy a explicar qué quiere decir una cosa y la otra. Yo diría que son formales si los tomo algo así como un checklist. Digo, bueno, capital. La sociedad tendrá capital de 1 peso. Perfecto, cumplió. Riesgo común. Bueno, si hay ganancias, el 99,9% son del socio 1 y el 0,01 del socio 2. ¿Hay riesgo común? Sí. Entonces, sociedad. Eso sería tomar a los requisitos como formales. O sea, una suerte de checklist. Miro, ¿tiene capital? Sí, tilde. En cambio, considerar los requisitos sustanciales, es decir, bueno, tiene capital, pero un capital en serio, acorde a lo que la sociedad quiere lograr como objeto. Entonces, si realmente lo tiene, tildo. Si capital dice 5 pesos, no, pongo que no. Riesgo común. Bueno, efectivamente cuando hay ganancias, todos los socios van a tener una ganancia relevante. Y cuando hay pérdidas, todos van a tener una pérdida relevante. Se cumple. Si alguien me intenta cumplir aparentemente sin cumplir en el fondo, entonces yo digo, no, sustancialmente no se cumple. ¿Se entienden las dos posturas que quieren decir? Siempre hablamos de elementos esenciales, pero para una postura, quienes dicen que son formales, el cumplimiento solo con cumplir en apariencia alcanza. Para los que dicen que deben ser sustanciales, el cumplimiento debe ser real, sincero, y no solo en apariencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sustanciales o formales? Sustanciales, porque el capital tiene que poder cumplir el objetivo social. Bueno, es un argumento. Sustanciales. ¿Alguien dice que debe ser formal? Catalina le pone son materiales o sustanciales. Entiendo que estamos todos de acuerdo hasta acá. Entonces me voy a poner, yo creo que tienen que ser sustanciales, pero me voy a poner en abogado del diablo, Sí. del otro lado. Porque hay muchísimos autores que consideran que son formales. Entonces yo digo, la SRL no tiene capital mínimo. Si acá alguien me dice si depende del tipo, yo creo que no, pero a ver, si yo les digo que hay autores para ambos lados, tengo que aceptar que puede haber posturas intermedias. Yo personalmente creo que son sustanciales. Pero me voy a poner del lado de los que dicen que tienen que ser formales. Hay muy buenos autores, muy reconocidos, que tienen esa postura. Y dicen, si la ley me dice que no hay capital mínimo para constituir una SRL, y yo con un amigo armo una SRL con un capital de 5.000 pesos, ¿tiene alguien derecho a no inscribírmela? Porque me dice, no, yo considero que para su objeto usted necesita 300.000 pesos. ¿Tendría derecho el funcionario encargado del registro a decirme, no me inscribo a su sociedad, porque yo considero que con 5.000 pesos usted no puede hacer nada, por lo menos necesita 300.000 pesos para este objeto? No, porque la ley no lo estipula. No, Si la ley no estipula un capital mínimo, no tiene por qué prohibirle la creación de la sociedad como tal. y escribirla puede escribir igual. Ya se me dieron vuelta todos. A ver, si yo considero que el recaudo es sustancial, una sociedad que viene con 5.000 pesos de capital no la escribo. ¿Por qué? Porque digo, usted no tiene capital. 5.000 pesos no es un capital, la ley quiere un capital serio. Con 5.000 pesos no le alcanza ni para reubicar los libros, ni para el trámite de inscripción le alcanza. Entonces, yo creo que el requisito es sustancial, yo no le escribiría. Pero quienes defienden que el requisito es formal dicen, si la ley no me pone capital mínimo, ¿por qué alguien me viene a decir que no? ¿Se entiende la discusión? Claro.
Sí, Y como sí. mucho pasaría a ser una sociedad que no sería tan confiable, pero en verdad, como escribir, la podrías escribir igual. Bueno, yo les voy a contar, a ver, yo tengo la postura, si yo fuese funcionario no lo escribiría. ¿Cuál es el Yo argumento? pienso, A ver, ¿quién dijo que sí? no, yo estoy con usted, doctor, con lo que plantea, porque digo, si uno piensa en la creación de una sociedad, tiene que ver con fundamentalmente una empresa, ¿no? Para que la responsabilidad no recaiga sobre uno, ¿no? Y tener patrimonio para después responder sobre las posibles responsabilidades que uno ocasione. A ver, Pero usted como funcionario se puede negar a escribirla. yo creo que sí, y me animo a fundamentarlo. Pero, vuelvo a decir, es una postura. Bien. Está en el sentido contrario también la postura con muchos autores que la avalan. Y acá me di cuenta que en realidad nos faltó un elemento, que yo lo salté en el tema de que me desordené porque yo cada vez tengo que sacar más elementos de los esenciales, que no les hablé de actividad, que es otro elemento discutible. Pero vamos a terminar esta discusión y después voy a actividad. En realidad porque le corté a Cristian el relato del artículo y no lo dejé leer hasta el final. Pero vuelvo a esenciales o formales. Yo se los dejo para pensar, para que lean un poco, y cada uno trate de tomar una postura, porque creo que lo interesante como abogados es que sepamos tomar una postura ante el conflicto. Esto es una discusión abierta. Todavía creo que tenemos mucha doctrina de ambos lados. La jurisprudencia, por lo menos en la década del 2000, en Capital Federal se inclinó porque los requisitos son sustanciales. Hay un caso que muchos lo cuestionan porque dicen que parte de una confesión de la abogada que lo llevó, que es Fracchia Raymond. Si lo quieren googlear, es Fracchia con doble C, Raymond, R-A-Y, Fracchia Raymond, S-R-L. En Fracchia Raymond, en esa época que no existía la sociedad unipersonal, esta de todos modos era un SRL, con lo cual hoy tampoco podría ser unipersonal, se había constituido por una señora de apellido Fracchia Raymond que tenía aportado 11.999 pesos y una abogada que aportaba $1. La Inspección General de Justicia no le aceptó la inscripción porque dijo, acá usted está cumpliendo con la prioridad de socios en apariencia, porque es obvio que acá hay un solo socio y un socio aparente. A la señora Fracchia Raymond no necesita de que nadie le ponga $1 para hacer el negocio, si ya tiene 11.999. Le rechazó la inscripción, la sociedad apeló, fue a la justicia, y esta abogada, que era la que tenía esa cuota, que había aportado $1, desde el primer momento de la apelación confesó que ella era una testaferro. Dijo, cierto, ¿Era qué? Perdón. que era ¿Era qué? testaferro, Perdón. que era Ah, una testaferro, gracias. testaferro. Lo confesó de entrada. Pero dijo, se valió de toda la argumentación de los que sostenían que los requisitos eran formales. Y dijo, la ley me exige 2 socios, acá están los 2 socios, la señora Raymond y yo. Y la ley no me exige un mínimo de participación. ¿Y quién es el funcionario de turno para pedirme un mínimo de participación? La Cámara, creo que fue la Sala B de Capital, resolvió expresamente que los requisitos son esenciales o son sustanciales, que se deben cumplir sinceramente, y que una sociedad que pone un socio con 11.999 y uno con una acción, no cumplen. Y la Cámara confirmó el rechazo de la inscripción. Muchos criticaron este fallo, dicen que no tiene valor como precedente, justamente porque la abogada confesó de entrada. Muchos dijeron hay mala praxis profesional. Entonces, si hay o no mala praxis profesional, no me voy a meter. A lo mejor yo como abogado hubiese ensayado otro argumento. Pero si el argumento para atacar el fallo es decir que el abogado debió haber mentido, me parece pobre. Yo creo que el fallo es bueno. Porque el fallo dirime la cuestión en un ámbito de sinceridad. Y me dice, bueno, yo no puedo traer un testaferro, tengo que traer 2 socios de verdad. Con lo cual, yo creo que el fallo sentó una postura
Más allá de que se pueda cuestionar a la abogada que en vez de mentir y decir que su peso era importante por algo que inventaba, confesó, yo soy un testaferro. ¿Está claro? Porque ninguna argumentación jurídica puede partir de decir el fallo necesita que el abogado mienta. No. Pero bueno, yo a partir de ahí creo que la Cámara Comercial de Capital, por lo menos, después hay un fallo Coca-Cola que siguió la misma línea, y ahí era la Coca-Cola, con lo cual ya no podemos pensar en este tipo de razones, donde la Cámara dijo, los recaudos son sustanciales. Yo estoy con esa postura. Pero todavía tenemos muchísima doctrina que sigue diciendo, si la ley no me pone mínimos, ningún funcionario me los puede imponer. ¿Se entiende la discusión por donde pasa? Sí, sí. Ahora, a mí me gustaría que, Sí, profe, sí. a medida que avance la materia, quizá hagamos algún trabajo, y cuando llegue el examen tengan ustedes cada uno su postura formada y la puedan defender. Que vuelvo a decir, no tiene que ser la mía. Si yo preguntara esto en el examen, estaría bien que me contesten que son formales o que son sustanciales. El tema es cómo lo fundamentan. ¿Sí? Bueno, y voy al tema que me salté, porque yo, Cristian, no lo dejé terminar de leer el artículo. Me faltó un elemento. El artículo termina diciendo, después de realizar aportes, está diciendo, para afectarlos al intercambio de bienes o servicios. Esto implica una actividad. Entonces, el último elemento, si se quiere, de las sociedades, esencial, es que exista actividad. Ahora, esto, si es o no un elemento esencial, es también materia de discusión. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchos dicen que si se constituye una sociedad, aunque no tenga actividad, no deja de ser sociedad. Y traen como ejemplo el artículo 3 de la ley, que explica que la sociedad anónima, aunque no tenga fin de lucro, se la considera persona desde que eligió al tipo. A ver, ¿querés, Cristian, leer el artículo 3? Yo, Cristian, porque creo que tenía la ley a mano. Acá se lo copió Cecilia en el chat. A ver, ¿alguien lo quiere leer? Bueno, lo leo yo, si no. Ahí lo leo, doctor. Dale, hoy están cohibidos, pero... No, sí, pasa que no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Ah, bueno. Dale, Las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, queda sujeta a sus disposiciones. Bueno, este artículo, que tiene una explicación, que es que quizá debería derogarse hoy en día, pero las asociaciones civiles hasta el año 2015 no tuvieron ley. Ustedes saben que había muchísimas asociaciones civiles, algunas muy grandes, como, no sé, los grandes clubes de fútbol, y sin embargo hasta el 2015 no tuvieron ley. En función de eso, muchas asociaciones más chicas optaban por usar la figura de la sociedad anónima, porque eso les daba un sustento, un estatuto, un orden interno. Y la 19.550 lo admitió. Pero eso no quiere decir que se admita la sociedad sin actividad. Entonces, mi opinión es que cuando el artículo 1 dice que los aportes deben ser para afectarse al intercambio de bienes o servicios o a la producción, lo que me está diciendo es que tiene que haber una actividad. La otra discusión que pasa acá es que la actividad es posterior a la Constitución, con lo cual en el momento de constituirse la sociedad, yo no puedo asegurar que haya una actividad. Pero personalmente creo que la sociedad sin actividad no es tal. Y es otra discusión de doctrina, muchos dicen no hay ningún problema, ¿cuál es el problema de una sociedad constituida que no tenga actividad? Yo creo que una sociedad constituida sin actividad, no me refiero a la que a lo mejor esté inactiva transitoriamente, sino a la que no tiene actividad ni visos de tenerla, yo personalmente creo que no es una sociedad. Los que estudien por Nissen van a ver que Nissen suele hablar de las sociedades depósitos de inmuebles. ¿Qué son estas sociedades? Sociedades constituidas al solo fin de poner bienes a su nombre, de ocultarlos a los acreedores. Alguien, no sé, a lo mejor vio a algún conocido que su casa la puso a nombre de una sociedad, para
ocultarla a los acreedores, para ocultarla de una eventual disolución de la sociedad conyugal, para violar la legítima, como acá pone alguien en el chat. Entonces, sin actividad no se considera objeto social, por supuesto que no se consigue. Pero al margen yo creo que no hay sociedad. Muchos autores consideran que sí la hay. Yo personalmente creo que no. Y si no hay sociedad, bueno, yo ahí puedo atribuir los bienes a los socios porque no hay persona jurídica. Pero esto lo vamos a hablar la clase que viene cuando veamos personalidad. Yo creo que el otro elemento esencial entonces es la actividad de la sociedad. ¿Sí? Doctor, una consulta. Sí. Porque estoy viendo que usted dijo elementos esenciales, dijo el aporte, el riesgo común y también había dicho la pluralidad de socios y la tipicidad. No, que en realidad esos... Por eso, vamos a pasarlos en limpio. Tradicionalmente, hasta el 2015, los elementos eran la pluralidad de socios, la tipicidad, el riesgo común, los aportes y el capital, que es su contrapartida, o sea, el conjunto aportes más capital, la actividad, y para algunos, no para mí, el affectio societatis. Esos 6, 5 o 6, según el autor, eran los elementos esenciales hasta el año 2015. ¿Qué pasó en el 2015? La tipicidad dejó de ser un elemento esencial. Entonces, es un elemento, pero le tachamos la característica de esencial. Y la pluralidad de socios es relativa, porque es esencial para algunos tipos, pero no para otros. ¿Sí? Bueno, ¿quedó como pasado en limpio? Sí. Bueno. Podría repetir que se me escaparon algunos. Dijo pluralidad, tipicidad, riesgo común, actividad y ¿qué más? Actividad, aportes barra capital y affectio societatis. Gracias. Estos serían los 6. Más que estos 6 no hay. Ahora, después vamos a encontrar que la tipicidad ya no es esencial. Desde el 2015 para acá dejó de ser esencial. Está como elemento, pero no esencial. La pluralidad dejó de ser esencial para algunos tipos sociales, porque admitimos algunas sociedades de un solo socio. Y después, según el autor que tomen, por ejemplo, yo personalmente no creo que el affectio societatis sea esencial. Otros creen que sí. Yo creo que la actividad es esencial. Algunos autores creen que sí, otros que no. O sea, hay elementos donde podemos discutir la esencialidad. Doctor, una pregunta para sacar una duda, que es, si cuando usted hablaba del riesgo, en la parte de riesgos donde se aplica lo que se conoce como la teoría del desprendimiento del velo societario. No. El desprendimiento o el corrimiento del velo o desestimación lo vamos a ver en la clase que viene. Eso no tiene que ver con los elementos esenciales, por lo menos no necesariamente, sino con un mal uso de la sociedad que tiene como consecuencia ese corrimiento del velo o esa sanción de la que vamos a hablar el lunes. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algo que quiera comentar? ¿No? Bueno, entonces voy a repetirles nada más porque veo que ahora somos muchos más que al principio. Acá lo que pregunta Vanessa en el chat, que dice que no sea esencial el elemento implica que aunque falta exista la sociedad. Exactamente. Yo digo que un elemento es esencial si su ausencia implica que no hay sociedad. Y que no es esencial si, bueno, exista o no exista, yo tengo sociedad. Eso es lo que me cataloga de esencial o no un elemento. Bueno, lo que quería en un minuto ya en cuanto a mecánica de la materia, repetir a los que entraron tarde, porque cuando empecé a hablar éramos 30 y pico y ahora somos más de 50. Yo les pido, va a ser esencial la participación en clase. Les pedí a todos los que puedan que abran las cámaras, que traten de acostumbrarse a participar,
hablar, porque les va a ser útil que no sea la primera vez que hablan el día del examen, porque los nervios van a ser mayores, preferible que hablen acá. El que no puede abrir la cámara, como no sé, a lo mejor veo que le pasa a Cristian, pero, o no tiene cámara, porque yo sé que muchos a lo mejor tienen una computadora y no tienen cámara. Bueno, pero participen, traten de hablar si pueden, para ustedes, para empezar a manejarse más cómodos ante la cámara, porque les va a servir para todo, en esta materia para los exámenes, en la vida profesional, para todo. Y después, bueno, vamos a hacer muchas actividades en el campus, y lo que yo les pedí es que traten de ir leyendo, vamos a hacer alguna actividad en el medio de las clases, pero yo para todo necesito que traigan con una breve lectura de lo que vamos a ver cada clase. Para eso está el cronograma, que me dijeron que está mal, ahora lo voy a revisar. Si está mal, ahora mismo en 10 minutos se los corrijo. Y les tomo ese compromiso. Yo sé que eso lo decimos siempre y a veces no se cumple en la cursada, pero créanme que en esta cursada virtual va a ser esencial que ustedes puedan leer, porque vean que hasta ahora yo les veo ya todas las caras de cansados, y son las 9 de la noche. Si yo quisiera seguir hasta las 10 de la noche el horario de clase, ya no me soportan, y los entendería. Yo creo que las clases un poco vamos a manejar la extensión en función de cómo vayamos. Si quieren yo sigo hasta las 10 de la noche, pero yo creo que una clase de mucho más que 2 horas es bastante difícil de seguir. Entonces para eso necesito sacar algunos contenidos de la clase que ustedes los vean, y después usar la clase para reforzar o para aclarar, porque si les quiero dar toda la materia tengo que dar clase, no sé, un monólogo de 7 a 10 de la noche, que creo que sería insoportable. Bueno, los dejo y nos vemos el lunes. Vamos a estar regularmente con estas mismas consignas de Zoom, clase todos los lunes y miércoles, a las 7. ¿Sí? Muchas gracias, muy linda clase, Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Espero que Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, saludos Chao, a todos gracias. y a todas. Gracias, doctor. Chao.